irrespetuosa y debía aprender su lección. ¿Sabes cuánto detesto a las mascotas? Carolina lleva semanas rogándome por un perrito como el de sus amigas, y siempre le he dicho que no. ¿No sería justo que Teresa tuviera uno y Carolina no? Estoy de acuerdo con mamá. Si Teresa se queda con el gato, entonces yo quiero un perro, papá, por favor. Suplicó Carolina con la voz cargada de insistencia. Todas sus amigas tenían un perrito pequeño y esponjoso y ella era la única que no. Era humillante. ¿Porque su hermana podía tener algo que a ella se le negaba? Ni lo sueñes, Carolina. Me desharé de ese animal. Teresa recibirá comida cuando esté lista para disculparse por su comportamiento. Catalina miró a su esposo. Esta vez iba a enseñarle a Teresa a no faltarle el respeto nunca más. No estoy en contra de deshacernos del animal, pero la idea era que Teresa estuviera lo suficientemente satisfecha con haber salido como para quedarse tranquila en su habitación. Recuerda que si le hubieras enviado la comida a su cuarto la noche de la fiesta, no habría conocido al marqués. Bobo suspiró limpiándose el sudor de la frente. No había recibido ninguna noticia del marqués de Monterrico sobre su encuentro con Teresa, lo cual era una buena señal. Sin embargo, estaba por la información confidencial que le había dado al marqués. ¿Habría valido la pena? No es justo. Teresa pudo hablar con el marqués mientras que yo apenas crucé palabras con él. Me arreglé para él y todo fue en vano. Es tan difícil llamar su atención. Refunfuñó Carolina, llenándose la boca con una galleta. Carolina, no comas tan rápido o te atragantarás. Y deja la harina. No necesitamos que subas demasiado de peso. No olvides que depende de ti encontrar un buen esposo que nos ayude a evitar la bancarrota. Todavía tienes la oportunidad de captar la atención del marqués. Solo mírate. ¿Quién podría rivalizar contigo? Catalina tenía una gran opinión de la belleza de su hija y estaba segura de que no habría nadie más perfecta para el marqués. Solo una princesa podría competir con ella. Pero incluso en ese caso, ella seguiría considerando a Carolina la mejor opción. El baile es en unos días y el marqués asistirá como cada año. Recibió la invitación y tengo listo un vestido para ti. Debes practicar tus modales y asegurarte de causar la mejor de las impresiones. Si no, tendrás que conformarte con alguna de las otras propuestas que has recibido. Ninguna de ellas es mejor que el marqués. Seré marquesa cuando me case con él. ¿Puedes imaginarlo, madre? Carolina sonrió imaginándose en esa posición. Sabía que estaba destinada a grandes cosas y que todo ocurriría cuando se convirtiera en marquesa. Catalina sonrió junto a Carolina, disfrutando de lo decidida que era su hija. Sabía que Carolina no la defraudaría. Si Carolina se casaba con el marqués, su estatus se elevaría por encima del de ser simplemente la esposa de un conde. Se convertiría en la madre de una marquesa. Prepárate bien, Carolina. Lo haré. Más te vale, advirtió Jacobo a su hija menor. Estaban invirtiendo mucho dinero en vestir a Carolina para el marqués. Catalina les aseguraba que recuperarían el dinero cuando el marqués les ofreciera obsequios por su hija. «Señor», dijo una doncella quien se acercó a la mesa con la cabeza baja. «¿Qué demonios estás haciendo? Hay una regla que prohíbe que nuestro desayuno sea interrumpido por nadie. ¿Dónde está el mayordomo?» Catalina fulminó a la doncella con la mirada. Había establecido reglas para mantener el orden de la casa y últimamente todas estaban siendo quebrantadas. Jacobo intervino. «El mayordomo salió a hacer un encargo por mí, Catalina. Debe ser algo importante para que la criada haya venido hasta aquí. ¿Qué sucede?» «El distinguido marqués de Monterrico está aquí para visitarlo, señor. Ha venido con su mayordomo». ¿El marqués?», exclamó Carolina, casi ahogándose con un trozo de pan. «¿No sabía que vendría de visita, Jacobo? ¿Tú lo sabías?», le preguntó Catalina a su esposo.
Había tantas cosas que habría hecho si hubiera sabido que el marqués vendría a su casa. Jacobo estaba tan sorprendido como todos al escuchar que el marqués estaba allí. Eduardo no había salido del baile con buen semblante después de recibir la información sobre las chicas desaparecidas. ¿Había venido a matarlo? O quizás había una posibilidad de que estuviera allí por Carolina. ¿Qué haces parada ahí? Haz pasar al marqués inmediatamente, ordenó el conde a la criada. No era correcto hacer esperar tanto tiempo a un hombre de su posición. Carolina se quedó de pie, indecisa. ¿Debería cambiarme rápido? Ella sabía que se veía bien, pero ¿sería suficiente para impresionar a Eduardo? Siéntate. Si te vas ahora y regresas, será demasiado obvio para Eduardo que fuiste a cambiarte solo para impresionarlo. Recuerda hacer lo que se te enseñó, le dijo su madre mientras se arreglaba el cabello mirándose en el reflejo de un vaso. Carolina hizo lo mismo para asegurarse de que no hubiera nada fuera de lugar en su apariencia. Apartó los bizcochos con arrepentimiento por haber comido tanto. ¡Ya está aquí!, susurró cuando Eduardo entró en la habitación seguido de su mayordomo. El mayordomo llevaba varias cajas en sus manos, lo que hizo que Carolina se preguntara si el marqués les había traído regalos. Y, de ser así, ¿cuál sería la razón? El conde se puso de pie para recibir a Eduardo. «Buenos días, marqués. ¿A qué debo el honor de esta encantadora visita?», dijo extendiéndole la mano, pero Eduardo no se movió, dejando al conde con la mano estirada en el aire. «Joven amo», susurró Alfonso dando un paso más cerca de Eduardo. «Estás aquí para casarte con su hija. Sé amable». Eduardo maldijo por dentro, pero por fuera le dio una sonrisa al conde y le estrechó la mano. «Tengo algo que discutir con usted, conde», dijo finalmente. «¿Deberíamos ir a mi estudio para hablar?», señaló en esa dirección. Le intrigaba lo que el mayordomo le había dicho a Eduardo para hacer que le diera la mano. «No, es algo que debe discutirse con toda su familia». Al mirar la mesa, Eduardo no pasó por alto el hecho de que solo había cubiertos para 3 personas, lo que significaba que Teresa no comía con su familia. ¿Toda la familia?», Jacobo miró de reojo a Catalina. «Ya veo. Por favor, tome asiento. ¿Gustaría algo de comer?». «No». Eduardo levantó una mano para detenerlo. «Ya he comido». Tomó asiento en la silla vacía, evitando deliberadamente las miradas que Carolina le lanzaba. «Conde debe estar al tanto de los rumores que estoy buscando esposa. Después de pensarlo, he tomado la decisión de casarme con su hija Teresa». Todos en la sala quedaron en silencio y con una confusión absoluta. ¿El marqués quería casarse con Teresa? Todos quedaron confundidos cuando el marqués dijo que quería casarse con Teresa. ¿Habían escuchado bien? ¿Teresa?, preguntó el conde. Estaba seguro que había escuchado mal, pero al ver la respiración acelerada de su mujer y la expresión de horror en el rostro de Carolina, supo que había oído bien. «Marqués, ¿está seguro? ¿Por qué querría algo así? Rumores sobre ella que podrían afectar a su reputación». «No soy de los que se preocupan por su reputación. Hay muchos rumores sobre mí también, así que espero que no esté preocupándose en cómo afectará mi visita a la suya», respondió Eduardo dándole la vuelta a las palabras del conde. Eduardo disfrutó de la creciente tensión en el aire, mientras Jacobo intentaba aclarar rápidamente lo que había querido decir. «Usted y mi hija son 2 personas completamente distintas. Usted es alguien especial». «¿Y su hija no lo es?», interrumpió Eduardo, fulminando con la mirada al hombre insignificante que tenía delante. Su opinión sobre el conde ya era baja, pero ahora estaba por los suelos. Las palmas de Jacobo empezaron a sudar. No quería que lo vieran como un mal padre. «No es eso lo que quise decir. De mis 2 hijas, Carolina sería la mejor opción. Es muy codiciada a lo largo y ancho del valle, y tiene una larga lista de pretendientes, pero se ha estado reservando para un hombre como usted.
Entonces no tendrá problemas para encontrar otro hombre. No estoy tan seguro de que realmente se haya estado guardando. El barrio rojo ha ocurrido últimamente, comentó Eduardo recordando lo que se había dicho en la fiesta del conde. ¿Qué? Catalina miró a su hija con desconcierto. Mi hija jamás visitaría un lugar así, Marqués. Estoy de acuerdo con mi esposo en que Teresa no es la mujer adecuada para usted. Carolina ha sido educada para ser la esposa perfecta. Cuanto más hablan, más me queda claro que han apartado por completo a Teresa. ¿Acaso no está destinada a casarse? ¿Debería quedarse con su padre toda la vida? Se los diré solo una vez más. No tengo ningún interés en Carolina. Estoy aquí por Teresa. ¿Dónde está? Marqués de Monterrico. Es una falta de respeto que insista en Teresa cuando ya le hemos dicho que no es una buena elección para ser su esposa. Si esto es algún tipo de broma entre usted y mi esposo, no tiene gracia. Seguramente ha escuchado los rumores, dijo Catalina en un tono calmado, aunque por dentro estaba furiosa. No entendía por qué Eduardo preguntaba por Teresa. No podía haberse enamorado de ella después de aquella breve conversación. Era imposible. ¿Quién querría a alguien como Teresa? Estoy bien informado sobre todos los rumores que rodean a su familia. ¿Por qué no dejan que Teresa hable conmigo? Ella es quien debería aceptar la propuesta. ¿O ha sucedido algo? Eduardo miró al conde esperando su respuesta. Cada vez que mencionaba su deseo de ver a Teresa, los tres parecían ponerse nerviosos. Esperaba que no le hubieran hecho daño o que no estuviera muerta antes de que se comprometieran oficialmente. Lo que sucede es que... Jacobo titubeó, inseguro de cómo manejar la situación. Teresa debe estar protegida del mundo exterior. La gente que se ha cruzado con ella no ha sido amable. Por eso se queda aquí conmigo. Está cómoda en su hogar, con su máscara. Carolina, en cambio... Lléveme con ella, conde. Más allá de mi interés en casarme con su hija, hay algo realmente extraño en la relación que mantiene con ella. Si le han hecho el más mínimo daño, me aseguraré de que paguen las consecuencias. ¿Me he hecho entender? Sí, Marqués. Iré a buscarla ahora mismo. Se apresuró a decir Jacobo poniéndose de pie, pero Eduardo negó con la cabeza. Lléveme con ella, ordenó. Eduardo de Mendoza era lo suficientemente astuto como para saber que, si permitía que alguien trajera a Teresa, la amenazarían antes de dejarla hablar. Quería ver con sus propios ojos cómo era su vida tras esas paredes y descubrir, más allá de los rumores, qué la había llevado a proponer un matrimonio por contrato. ¿Era una estrategia? ¿Una súplica? ¿O el último recurso de alguien atrapado en una pesadilla? Catalina apretó los puños bajo la mesa. No había nada que pudieran hacer frente al marqués, que parecía estar tan decidido a ver a Teresa. Si decían que estaba enferma ahora, solo levantaría sospechas como si le hubieran hecho algo. Mi pobre hija, pensó mientras Carolina permanecía en silencio, tratando de entender por qué no había sido ella la elegida. Catalina no quería que su hija se casara con un hombre lo suficientemente loco como para proponerle matrimonio a Teresa. Pero este era el marqués. ¿Cómo permitir que Teresa se casara con un hombre de tal estatus mientras Carolina era ignorada? Sentía que Teresa ocultaba algo y estaba decidida a descubrirlo. Finalmente, Carolina habló. Teresa no es adecuada para usted. El impacto había pasado y ahora estaba lista para luchar por lo que le pertenecía. Eduardo sonrió, divertido por lo absurdo de la situación y de cuánto intentaban alejarlo de Teresa. Yo sé mejor que nadie quién es adecuado para mí. A menos que estés cuestionando mi capacidad para pensar. ¿Hay alguna razón por la que no puedo ver a tu hija, conde? Necesito... No, la llevaré con usted de inmediato, se apresuró a decir Jacobo. Pero Teresa le dará la misma respuesta, marqués. No le gusta ser vista por otros. No sé qué hablaron cuando se conocieron, pero puede que haya malinterpretado sus palabras. Jacobo,
Haría lo que fuera para desviar la atención del marqués hacia Carolina. Jacobo siempre había considerado al marqués un hombre extraño, pero no lo suficientemente extraño como para querer casarse con Teresa. Estaba seguro de que, una vez que Eduardo viera a Teresa ahora, entendería que Carolina era una mejor elección. «Conde, hablas demasiado», dijo Eduardo mientras se ponía de pie. Cuanto más hablaba el hombre, más tentado estaba a estrangularlo. Pero, como Alfredo había dicho, estaba allí para pedir la mano de su hija en matrimonio, así que debía ser amable. ¿Qué? Jacobo se sintió desconcertado por las palabras de Eduardo. Solo intentaba ayudarle a salvar su reputación. Le parecía poco creíble que al marqués no le importara su imagen. A todos les importaba. «Lo siento, por aquí», dijo cerrando la boca de inmediato. Luego pensó, está bien. El marqués cambiará de opinión de todos modos. «Alfonso, quédate aquí», le ordenó Eduardo. Alfonso sería sus ojos y oídos para todo lo que dijeran o hicieran las dos mujeres. Eduardo siguió silenciosamente al conde hasta la habitación de Teresa. Se preguntaba si ella estaría feliz de verlo llegar antes de lo esperado. ¿Se alegraría al ver las expresiones en los rostros de su familia? «Aquí es. Teresa». Jacobo llamó con urgencia a Teresa tras tocar la puerta. Esperaba que su hija estuviera profundamente dormida y no lo escuchara. Pero para su sorpresa, ella abrió después del segundo golpe. «Tenemos un invitado», dijo Jacobo. En el momento en que Teresa abrió la puerta, la mirada de Eduardo se fijó en una sola cosa. No era la máscara azul que había decidido usar hoy, sino los rojos que estaban sus ojos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Eduardo. «Verá, murmuró Jacobo. «Le pregunté a ella, conde. ¿Qué ha pasado, Teresa? Tienes que contarme». Eduardo extendió la mano para acariciar suavemente la mejilla que no se encontraba cubierta por la máscara. Teresa miró a su padre por un momento y vio lo nervioso que estaba. El marqués ya debía haber mencionado algo sobre el matrimonio. Mi gatito murió ayer. Quería darle un entierro digno, pero no he podido salir. Me han castigado. Pero, ¿qué haces aquí, Eduardo?, preguntó Teresa, fingiendo ignorancia. Eduardo tomó con delicadeza la mano temblorosa de Teresa, buscando en sus ojos tristes alguna señal de decisión y valentía. «He venido a pedir tu mano en matrimonio, pero tu familia parece pensar que es una mala decisión. ¿Tú qué opinas, Teresa? ¿Dirás que sí?» «Acepto tu propuesta, Eduardo». Luego miró al conde y, estrenando una actitud provocadora que hizo brillar la mirada del marqués, le dijo: «Padre, voy a casarme con el marqués. Puedes aceptar su pedida de mano». El conde Jacobo no podía creer que su hija le hablara de tú a alguien del estatus del marqués. Pocas personas tenían ese privilegio. Evidentemente algo se había cocinado a sus espaldas, pero hasta no saber de qué se trataba, debía manejarse con cautela. «Teresa, entiendo que te entusiasme la idea de casarte con alguien como el marqués, pero recuerda que no es un hombre común y corriente. Si te casaras con él, todas las miradas estarían puestas en ti. Serías el centro de atención y yo no quiero que sufras. Hazme el favor de pensarlo un poco más». Jacobo intentó llevarla de regreso a su dormitorio, pero Eduardo se interpuso para evitar que se acerque a Teresa. Teresa sonrió halagada ante el gesto del marqués. Que alguien como él pida la mano de una joven sería un orgullo para cualquier familia. Y desde luego para un padre sería motivo para jactarse ante toda la sociedad. Pero como en este caso se trataba de ella y no de Carolina, su padre trataba de impedirlo. Era ruin. «Gracias por preocuparte tanto por mí, padre. Pero no necesito ni un segundo más para darle mi respuesta. Es mi deseo casarme con el marqués». Teresa ignoró la mirada reprobatoria de su padre y le sonrió al marqués diciendo:
Será un honor para mí ser tu esposa, Eduardo. Excelente. He traído algunos obsequios para tu familia como muestra de gratitud por aceptar mi propuesta. El conde sonrió expectante. Regalos, no era necesario, pero ¿dónde están? Los tiene mi mayordomo. Ahora me gustaría hablar con su hija a solas, remarcó Eduardo para que el conde entendiera claramente que debía irse. El conde solo podía pensar en los regalos y ya no escuchaba lo que le decía el marqués. Ahora que había obsequios involucrados, Jacobo tenía que pensar con inteligencia los próximos pasos. El marqués era un hombre testarudo que siempre se salía con la suya. Por lo tanto, presionarlo para casarse con Carolina, cuando claramente no quería tener nada que ver con ella, no funcionaría sin importar cuánto lo intentaran. Carolina tendría que arreglárselas para seducir al marqués por su cuenta. Al mismo tiempo, Teresa siempre había sido muy obediente. Por lo tanto, el conde sabía que podía controlarla y usarla para lograr que el marqués los ayude a salir del agujero financiero en el que habían caído. Otra ventaja que veía en la situación era que, con Teresa cerca de Eduardo, Carolina todavía tenía la oportunidad de seducirlo antes de que pudiera realizarse la boda. El gran problema era Catalina. Ella podría matarlo si permitía que Teresa se comprometiera con el marqués. No le quedaba otra opción que seguir presionando para que el marqués eligiera a Carolina. Luego de analizar los pros y contras de la situación, Jacobo pensó: puedo hacer que esto funcione a mi favor. ¿Conde está con nosotros? Eduardo chasqueó los dedos frente a su cara. Llevaban esperando casi un minuto observando al conde, que se había quedado mirando a la nada. Marqués Eduardo, dijo finalmente Jacobo, aunque me siento honrado de que se haya interesado por Teresa. Como su padre, sé lo que es mejor para ella y me temo que debo rechazar su propuesta. Una vez más, le sugiero que considere a mi hija Carolina. Eduardo forzó una sonrisa y se volvió hacia Teresa. Teresa, ¿te importaría pasar un momento a tu habitación? Teresa sabía lo que le esperaba al padre y en el fondo sintió pena por él. Pero eso no evitó que asintiera y volviera a entrar a su habitación cerrando la puerta tras de sí. Teresa se sobresaltó al escuchar un golpe fuerte del otro lado de la puerta. Podía imaginar a su padre pegado de espaldas ante la presión del marqués. No se sobresaltó la segunda vez que escuchó el ruido. ¿Es esta la manera que tiene el marqués de convencer a alguien?, se preguntó. Su pobre padre debía estar temblando de miedo. Hubiera dado lo que fuera por ver esa escena. Teresa, llamó su padre, seguido de un golpe a la puerta. ¿Tan rápido?, murmuró Teresa, abriendo la puerta para escuchar la decisión de su padre. Teresa observó a Eduardo arreglándose los puños de la camisa, mientras su padre trataba de recomponerse. Su cola de caballo ahora estaba despeinada, el cuello de su camisa arrugado y su mirada aterrada. El marqués estaba allí para pedir su mano, no para provocar el funeral de su padre. Hija, después de conversarlo amistosamente, decidimos entre los dos que sería maravilloso que te cases con el marqués. Él desea hablar contigo a solas, así que los dejaré tranquilos. Teresa le sonrió compasiva. Jacobo salió corriendo, pero enseguida tuvo que aminorar su marcha por un fuerte dolor de espalda. Eduardo lo había arrojado violentamente contra la puerta para que cambiara su decisión. ¿Cómo lograste que cambie de parecer?, preguntó Teresa. Tenía que ser algo más que un golpe en la espalda para que su padre deje de insistir en que el marqués elija a Carolina en vez de a ella. Soy un hombre con mucha información, y tu padre tiene un puñado de delitos en su haber. No permitiré que uno de ellos se me escape esta vez, pero después de que estemos casados oficialmente, no podré evitar que lo investiguen por ellos, dijo Eduardo. ¡Guau!, respondió Teresa.
Estaba impresionada por lo fácil que le resultaba al marqués amenazar a alguien para conseguir lo que quería. La información es poder, sin duda, y lo que el marqués sabía sobre él asustaba a su padre. ¿No te da miedo que alguien quiera matarte por conocer sus delitos? Si siempre voy un paso adelante de ellos, no tengo de qué preocuparme. Y tú tampoco. Descuida, tu marido no morirá pronto. ¿Podemos hablar adentro de tu habitación? Mi trabajo me enseñó que siempre hay oídos escuchando, aunque no haya nadie a la vista. Y lo que tenemos que hablar es privado. Por supuesto, pasa. Teresa se hizo a un lado para dejarlo entrar. No le importaba el chisme que pudiera formarse si él entraba a su habitación, ya que de todos modos iban a casarse. No es tan grandiosa como tu casa, le dijo al marqués. Pero es mi refugio, mi espacio para desconectarme de todo. Eduardo miró a su alrededor con pesar. Parece un calabozo. Eduardo sabía de qué hablaba. En su propiedad había un sector con varios de ellos. Posó su mirada sobre un cuadro colgado de la pared. Eduardo continuó hablando. Así se verán las paredes de mi casa. De nuestra casa, dijo acercándose para observarlo con detalle. Preferiría no llamarlo calabozo. Eso haría que mi vida parezca más triste de lo que ya es. Prefiero pensar en esta habitación como el único lugar donde puedo ser libre, contestó Teresa mientras observaba cómo Eduardo inspeccionaba cada detalle de su dormitorio. Conociendo a tu familia, no me extraña que te sientas así. No te permiten salir de aquí, ¿verdad? ¿Por eso no estabas desayunando con todos en el comedor? Mientras hablaba, seguía mirando con interés los cuadros colgados en la pared. Estoy castigada, dijo Teresa sin ninguna intención de callar lo sucedido con Carolina. Mi hermana arrojó a mi pequeño gato por la ventana, pero nadie me cree. Cosa habitual en mi familia. Así que hasta que no pida disculpas por mi supuesta mentira, debo permanecer aquí encerrada. Si lo haces, no me casaré contigo. Eduardo quería que ella tuviera más carácter y no fuera tan sumisa con su familia. No tengo intención de hacerlo. Mi gatito murió por los celos de Carolina, y jamás me disculparía por el enojo que siento. Tengo que enterrarlo una vez que me levanten el castigo. Pero si no me disculpo, no me lo levantarán. Eduardo, ¿sigue en pie tu oferta de ir a vivir contigo hasta que nos casemos? Teresa no quería seguir viviendo con su familia. Para su sorpresa, Eduardo se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y dijo, «No». Teresa no entendía por qué no accedía si había sido él quien le había propuesto mudarse cuanto antes. Empezaba a darse cuenta que el marqués era un hombre impredecible. ¿Por qué no?, le preguntó descolocada. Teresa, no quiero una esposa sumisa que permite que todos la pisoteen. No puedes irte de aquí con el rabo entre las piernas. El día que te vayas lo harás con la frente en alto. Serás mi esposa. Mi nombre tiene más poder del que pareces imaginar. Úsalo, le dijo con firmeza. Teresa parecía no haberlo notado todavía, pero las cosas habían empezado a cambiar lentamente. Su familia ya no podría tocarle un pelo gracias a que el marqués sería su futuro esposo. No quería aprovecharme de tu nombre para enfrentar a mi familia. Solo quiero irme de esta casa. Que te cases conmigo ya es más que suficiente. No huyas de aquí como una cobarde, Teresa. Márchate de aquí con dignidad. No me importa que uses mi nombre para amedrentar a tu familia. Simplemente hazlo. Pero deja de tenerles miedo. Teresa lo mira sorprendida al escuchar esto. Eduardo continuó. Lo haces porque crees que es más seguro temerles que defenderte. Pero ahora tienes con qué, Teresa, ¿de acuerdo? Le extiende la mano para que lo acompañe. Vamos a ir con tu familia y vas a empezar a ocupar el lugar que te corresponde. Había muchas cosas que Teresa quería cambiar en su casa si contaba con el apoyo de alguien. Y se alegraba de que el marqués la estuviera empujando en esa dirección. Sentía que él podía ver realmente quién era ella, su verdadera personalidad.
Teresa llevaba más de una máscara en su vida. La física para ocultar su rostro y la que utilizaba para actuar tímidamente frente a su familia. Pero una de esas máscaras hoy tenía que caer. ¿Lo harás, Teresa? ¿Irás al comedor con tu familia y les demostrarás que ya no les tienes miedo? Por primera vez, Teresa sentía que alguien la apoyaba, que alguien la alentaba a ser ella misma. Por primera vez, sentía que tenía derecho a soñar con una vida mejor. Sí, Eduardo, lo haré. Mientras Eduardo y Teresa hablaban a solas, el conde regresó a la sala con Carolina y Catalina visiblemente furiosas. Jacobo, ¿no puedes estar considerando que sea Teresa la prometida del marqués?, dijo Catalina cuando Jacobo regresó a la mesa. No se trata de lo que yo considere, Catalina. El marqués está decidido a casarse con ella y Teresa aceptó su propuesta de matrimonio. No tengo mucho para considerar. Jacobo se quitó con una servilleta el sudor que le provocaban los nervios. Además, me ha amenazado. ¿Piensas quedarte de brazos cruzados? ¿Sabes lo vergonzoso que será para Carolina perder a Eduardo a manos de Teresa? Por el amor de Dios, la chica lleva una máscara. ¿El marqués ha visto su rostro? No puede ser. Aquí hay algo que no está bien, Jacobo. Catalina no podía entender lo que estaba sucediendo. Carolina también buscaba respuestas. ¿Averiguaste de qué hablaron la noche de la fiesta? Estoy segura de que Teresa nos mintió. Seguramente amenazó al marqués con alguna maldición y por eso él tiene que casarse con ella. Para Carolina, esa explicación era la única que le daba sentido a la situación. Jacobo suspiró frustrado. ¿De veras piensas que el marqués creería lo de las maldiciones? ¿Un hombre que ha estado cara a cara con asesinos seriales va a dejarse amedrentar por una mujer enmascarada? No seas ridícula. Ya les dije que ese hombre es impredecible. Nunca vamos a saber por qué eligió a Teresa. Papá, toda mi vida me he preparado para que alguien como el marqués pida mi mano. No podemos dejar que me lo robe el fenómeno de la familia. Teresa solo lo aceptó para fastidiarme. Es lo único que hace desde que nací. Pero esto no se va a quedar así. Voy a hablar con el marqués. La silla de Carolina chirrió mientras se ponía de pie. No toleraba la idea de perder a Eduardo por culpa de Teresa. ¿Hablar conmigo de qué? La voz de Eduardo entrando al comedor sorprendió a todos. Pero mayor fue la sorpresa cuando vieron que junto a él entraba Teresa tomándole la mano. Seguramente tu padre ya te ha dado la buena noticia. Teresa y yo nos casaremos pronto. Alfonso, puedes repartir los regalos, dijo Eduardo, disfrutando las caras descolocadas de todos. Enseguida, joven amo. Alfonso, con toda la parsimonia, fue colocando los obsequios delante de cada uno de los 3 miembros de la familia. Catalina no podía quitar la mirada de esas manos unidas, las del marqués y Teresa. Esa unión era el símbolo de su ruina. Estos obsequios son solo una muestra de lo que está por venir. Espero que sean de su agrado. ¿Deseas sentarte, Teresa?, dijo el marqués acercándole una silla. Gracias, Eduardo, dijo Teresa y se sentó. Cada palabra y cada gesto entre ellos enmudecía más y más al resto de su familia. La primera persona a la que dirigió su mirada fue a Carolina. Teresa continuó con una voz empoderada. Carolina, ¿no abriste tu regalo? Adelante, no seas tímida. Carolina sentía que le hervía la sangre de rabia. Tú, empezó a decir con los dientes y los puños apretados. Pero se detuvo cuando se encontró con los ojos del conde. Por la forma en que la miraba, era claro que no quería escuchar nada inconveniente. No entendía por qué su padre se ponía del lado de Teresa, pero decidió callar. Teresa, por favor, explícanos qué está pasando. ¿Por qué aceptaste la propuesta del marqués? ¿No eres de las que quieren casarse?, dijo Catalina. Nadie había pedido mi mano antes, madre.
Estoy encantada de casarme con un hombre como el marqués. He oído muchas cosas buenas sobre él gracias a Carolina. Debes estar contenta por mí, ¿verdad, hermana? Teresa miró sarcásticamente a su furiosa hermana. Eduardo parecía disfrutar la manera en que Teresa empezaba a hacerse valer. Era mío. Eres una ladrona. Chilló Carolina, ignorando la señal de su padre para que se callara. Eduardo intervino mirando a Carolina. No recuerdo haber alentado esa idea tuya, Carolina. Pensé que habíamos acabado con las drogas que hacen alucinar a la gente. ¿Sigue habiendo un mercado negro de esas sustancias, conde?, dijo Eduardo, haciendo un despliegue de su sarcasmo y parándose detrás de la silla de Teresa. Claro que no, marqués. Afortunadamente, hace tiempo que se desbarató ese negocio clandestino. El conde otra vez comenzaba a sudar por los nervios. Si mal no recuerdo, en su momento te llevaste unas cuantas dosis, dijo Eduardo. No quisiera enterarme de que tu hija menor las ha estado consumiendo. Aunque si ese fuera el caso, podría entender sus patéticos intentos por ganarse mi afecto, cuando le dije que nunca tendría sentimientos románticos ni de ningún tipo por ella. ¿Puedo recomendarte un lugar si quieres empezar un tratamiento?, le ofreció Eduardo a Carolina. Me gusta ayudar a aquellos que lo necesitan, ya seas tú o el pequeño gato de Teresa. Pero, claro, a él no lo puedo ayudar porque desafortunadamente está muerto. Ser arrojado con fuerza debe ser doloroso. ¿No lo cree, conde? Eduardo le recordó sutilmente su conversación anterior. Sí. Jacobo todavía sentía el dolor en la espalda tras haber sido arrojado por el marqués contra la puerta de la habitación de Teresa. No se ofenda, marqués, interrumpió Catalina. Pero usted no puede venir aquí y meterse en nuestros asuntos familiares. Aún no está casado con Teresa. Lo que haya pasado con el mugroso gatito no es asunto suyo. Teresa sabe muy bien que no se permiten mascotas. Catalina no quería que se siguiera hablando de ese tema porque sabía que Carolina quedaría expuesta. Lamento decirle que está equivocada, señora. Ahora Teresa es mi prometida y si hay algo que a ella la mortifique o la moleste, a mí me preocupa y tengo derecho a meterme. No solo a meterme, soy capaz de matar a cualquiera que la moleste. Eduardo miró a Carolina. Tenía la sensación de que de los tres, ella era la que más daño le hacía a Teresa. Si algo tenía en común con su futura esposa, era que ambos detestaban a Carolina. La hija menor del conde sintió que la advertencia del marqués estaba dirigida a ella. Apretó los puños por la ira hasta el punto de que sus uñas se clavaron en su piel, pero ella no sintió ningún dolor. Eduardo puso su mano sobre el hombro de Teresa, como dándole la señal para que empiece a hacer lo que habían hablado. Era hora de dejar atrás a la Teresa sumisa y temerosa que se dejaba pisotear. Todavía no he comido. Por favor, madre, sírveme algo de comer, le dijo Teresa a Catalina. Catalina no podía creer cómo se había dirigido a ella, pero al ver que el marqués se paraba detrás de Teresa como un animal dispuesto a defenderla con fiereza ante cualquier ataque, decidió no decirle nada y morderse la lengua para evitar un enfrentamiento. Sin embargo, en cuanto el marqués se fuera, le diría de todo. ¿No escuchó a Teresa? Sírvale la comida ahora, dijo Eduardo impaciente. Catalina le mantuvo la mirada por un instante desafiante. Jacobo tendría que explicarle a ella y a su hija la menor gravedad de la situación porque no parecían advertirla. El marqués estaba enamorado de Teresa, y si alguno de ellos la molestaba, podía terminar muerto. Eduardo era un hombre peligroso. Por ahora solo estaba jugando con ellos, pero una vez que se aburriera, su verdadera personalidad saldría a la luz. Por estar castigada no he comido desde ayer por la mañana. ¿Podrías darte prisa, madre? Tengo mucha hambre, pidió Teresa, llamando a Catalina madre otra vez, sabiendo que eso la irritaba. Estaba decidida a hacerle sentir la misma incomodidad que ellos le hacían sentir a diario. Catalina parecía a punto de estallar de rabia, pero ante una severa mirada de Jacobo, tomó un plato de la mesa con furia como si fuera a destrozarlo entre sus dedos, y sin decir nada se fue hacia la cocina.
¿Dónde están las criadas que se ocupan de traer la comida?, preguntó Eduardo. Sabía que el conde se estaba quedando sin fondos, pero no sabía que la situación era tan grave. ¿Por qué el idiota hizo una fiesta cuando podría haber usado ese dinero para contratar más empleados o hacer alguna inversión? La frente de Jacobo seguía sudando y ahora se sentía avergonzado. Lo siento, marqués. De haber sabido que vendría, habría dispuesto a las criadas para atenderlos a usted y a Teresa. Si de verdad tienes esas criadas, puedes llamarlas y que nos sirvan ahora. ¿O es que tu ruina económica ya no te permite ni eso? Eduardo metía el dedo en la llaga sabiendo que era donde al conde más le dolía. Teresa disfrutaba al ver que su padre se quedaba sin palabras ante la embestida del marqués. Recién ahora se daba cuenta que su padre solo se metía con aquellos que consideraba inferiores a él, y eso reflejaba lo patético que era. Mientras Teresa disfrutaba del momento en que su padre se derrumbaba, Carolina la vio sonreír y enfureció aún más. ¿Te divierte ver cómo humillan a nuestro padre? Anda, disfrútalo. No creo que esto dure mucho, murmuró cruzándose de brazos. Carolina se aferraba a la ilusión de que todo este sinsentido llegaría a su fin en algún momento. Tendrías que aprender a controlar tus celos, hermana. ¿El color verde no te sienta bien?, le respondió Teresa con calma. Eduardo se rió entre dientes porque Carolina llevaba un vestido verde, por lo que las palabras de Teresa tenían un doble sentido. Quería aplaudirla por salir lentamente de su caparazón. Sabía que era capaz de manejar el sarcasmo y la ironía con elegancia. En eso también se parecían. ¡Maldita!, exclamó Carolina. Carolina golpeó la mesa y se levantó bruscamente. ¿Crees que cuando el marqués vea lo que hay debajo de esa máscara seguirá interesado en ti? Marqués Eduardo, antes de seguir adelante con el compromiso, ¿no debería echarle un vistazo a su rostro? ¿No siente curiosidad por saber qué esconde? Déjeme decirle que lo que verá es realmente repugnante. ¿Por qué no le muestras, Teresa? ¿Por qué no te quitas la máscara y le muestras la verdad a tu futuro marido? Teresa no pudo responder al ataque de Carolina. Todavía se sentía insegura como para descubrir su rostro ante el marqués. Eduardo notó que perdía la confianza que había conquistado y la defendió. No es necesario que haga eso, dijo Eduardo antes de que Teresa responda. Ya he visto su rostro sin la máscara y déjame decirte que no hay nada repugnante en él. ¿Cómo te atreves a mentirme sobre su rostro de esa manera? Los ojos de Teresa se abrieron de par en par al oír las palabras del marqués. No podía recordar en qué momento habría podido ver su rostro sin la máscara. Solo se la quitó en su dormitorio, a menos que la hubiera visto cuando era más joven, antes de que ocurriera el accidente y decidiera usar una máscara. Tal vez el marqués había inventado eso solo para callar a Carolina, pero si realmente la conocía del pasado, ¿por qué se lo habría ocultado?